lo que tenemos que ver son espacios vectoriales. Nosotros vamos a definir un espacio vectorial real, B. Vamos a decir que es el conjunto de objetos llamados vectores junto con dos operaciones llamadas adición y multiplicación por escalar que satisfacen los siguientes 10 axiomas. Algunas observaciones. Voy a hablar de un espacio vectorial real B, que es un conjunto de objetos llamados vectores. Nosotros vamos ahora a hablar de el espacio vectorial B, que tiene por vectores, por ejemplo, los polinomios de grado menor o igual que 2. O el espacio vectorial B, y vamos a hablar de los vectores que son que podemos, matrices de orden de 2 por 2, ¿está bien? De orden 2. Entonces, cuidado acá porque ahora le damos el sentido a los vectores, lo que llamamos vectores cuando trabajamos en espacios vectoriales, no son necesariamente los vectores geométricos, sino que hacemos referencia a diferentes objetos dentro de un conjunto y le vamos a decir vectores, ¿está bien? Así que bueno, un poco a lo mejor cuesta al principio pensar a los vectores como objetos que no son los que nosotros trabajamos habitualmente como vectores geométricos. Si bien puede ser que yo tenga un espacio vectorial donde los objetos sean los vectores geométricos, ¿está bien? Pero no necesariamente va a ser siempre así. Entonces voy a tener un conjunto de objetos a los que llamamos vectores y dos operaciones. Vamos a llamarle suma y multiplicación por un escalar, multiplicación por un número real. Pero cuidado, porque no siempre se va a tratar de la suma o de la multiplicación definidas como nosotros las entendemos en el conjunto de los números reales. Puede ser que definamos una suma en particular u otra multiplicación por escalar diferente a como nosotros las entendemos en la forma tradicional. Ya vamos a ver algún ejemplo. Ahora, este conjunto de vectores, ¿está bien?, definidas con las operaciones llamadas adición y multiplicación por escalar, deben satisfacer 10 axiomas, o sea, 10 propiedades, para que sea un espacio vectorial. ¿Cuáles son estos 10 axiomas? Bueno, primero vamos a tener por un lado los de adición y por otro lado las propiedades que tienen que ver con la multiplicación por un escalar, ¿sí? Para la suma debe verificarse que para los vectores U y B pertenecientes a este conjunto, la suma debe pertenecer al espacio vectorial real B, ¿está bien? Esto es muchas veces lo que llamamos la ley de cierre. Luego está la propiedad 2, que dice que debe verificarse la asociativa para la suma de estos vectores. La propiedad 3, que dice que existe el elemento neutro y pertenece ese elemento neutro en la suma a este conjunto de vectores, donde un vector U más el vector nulo me tiene que dar el vector U. Fíjense, chicos, que yo hablo del vector U más el vector nulo me tiene que dar el vector U. Pero cuidado que estos pueden ser, como les dije, objetos que podrían ser números reales, ¿está bien? Bueno, por otro lado, que para todo vector U perteneciente a este espacio vectorial, entonces existe el opuesto de U de forma tal que cuando un vector U le sumo su opuesto me da el vector nulo. Y la quinta propiedad para la suma es que valga la propiedad conmutativa. ¿Sí? Bueno, luego tenemos las propiedades o axiomas que deben verificarse para la multiplicación por un escalar. La primera es la de cierre, que cuando yo a un escalar alfa lo multiplique por un vector U, entonces ese vector que obtengo también pertenezca al conjunto B. La segunda propiedad es que valga la asociativa, perdón, la distributiva del producto del escalar respecto a la suma de vectores, es decir, cuando yo hago el escalar alfa multiplicado por la suma de los vectores U más B, me da igual a la suma de los vectores alfa por U más alfa por B. La tercera para la multiplicación por el escalar, ¿no? Es que valga esta distributiva, pero ahora respecto de la suma de escalares respecto del producto de un vector. La cuarta para el producto es que valga la propiedad asociativa de dos escalares multiplicados por un vector.
Y la última para la multiplicación por escalar es la existencia del elemento neutro en este producto de un escalar por un vector, donde el 1 es el elemento neutro, donde 1 por el vector u me va a dar el mismo vector u. ¿Estamos hasta acá? Tenemos algunos ejemplos, ¿sí? El conjunto Rn, con sus operaciones de suma y multiplicación por un escalar habituales, es un espacio vectorial y se derivan de las propiedades de los reales. ¿Está bien? Cuando hablo del conjunto de Rn puede ser de R2 y estoy hablando de los puntos del plano, R3 estoy hablando de los puntos del espacio. ¿Está bien? Fíjense que cuando yo quiero verificar cada una de estas propiedades, voy a terminar trabajando con esos pares ordenados o esas ternas ordenadas y siempre va a terminar siendo operaciones entre números reales y estos 10 axiomas se verifican en números reales. ¿Está bien? Si yo sumo un número real más otro número real, lo que obtengo es un número real. Si yo sumo 3 números reales, sabemos que vale la asociativa para sumar 3 números reales. Sabemos que existe el número real 0, que sumado a cualquier real me da el mismo real. Sabemos que para un número real dado existe el opuesto del número real, que sumado me dan 0. Vale la propiedad conmutativa para la suma de números reales, ¿está bien? Y valen también todas las propiedades de la multiplicación por un escalar para números reales. Entonces, para los conjuntos de Rn, ¿sí? Como todas esas propiedades se demuestran a partir de las propiedades de R, se van a verificar los 10 axiomas y vamos a decir que cualquier conjunto de Rn va a verificar con los 10 axiomas y entonces va a ser un espacio vectorial. ¿Está bien? El espacio vectorial que tiene como único elemento al 0, ¿está bien? O sea, el espacio vectorial que es el conjunto que tiene como único elemento al 0, es un espacio vectorial, es el espacio vectorial más trivial con la suma y el producto por un número real habituales. ¿Está bien? Fíjense que acá yo estoy hablando de un conjunto V, ¿está bien? Que tiene un único elemento, que es el 0. ¿Está bien? Y bueno, en realidad lo que tendríamos que ver es si se verifica que cuando al 0 le sumo el 0, sí pertenece dentro de ese conjunto y me va a dar el 0 y pertenece dentro del conjunto. Si yo tomo 3 vectores que pueden ser el 0 y el 0 y el 0 y los voy asociando, me va a dar siempre lo mismo. ¿Está bien? Para cualquier elemento para cualquier vector dentro de ese conjunto, que sería el 0, le sumo el vector nulo y me va a dar también el nulo. ¿Está bien? Fíjense que es un espacio vectorial trivial, pero verificar los 10 axiomas. Fíjense si yo tomo como el conjunto el conjunto de vectores que tiene por único elemento el 1, que no es un espacio vectorial. ¿Por qué, chicos? Porque no verifica con la operación interna en B, con una de las operaciones internas en B, y acá estoy poniendo porque no es cerrada. ¿Por qué subrayo lo de operación interna? Solemos hablar de operaciones internas cuando hablamos de la suma, ¿está bien? Porque es la suma entre dos vectores, ¿sí? Y hablamos de operación externa cuando se trata, por ejemplo, de la multiplicación por un escalar, porque estoy relacionando un vector con un escalar que es un elemento que no es un vector, ¿está bien? Entonces tengo acá la operación interna y la operación externa. Acá dice entonces que no es una operación interna en B, ya que no es cerrada. ¿Qué pasa cuando yo tomo un elemento de este conjunto B, es decir, el 1, y le sumo otro elemento de este conjunto B, que es el 1? Bajo las operaciones tradicionales de la suma definida como nosotros la conocemos. Cuando hago 1 más 1 me da 2. Y entonces ese nuevo elemento no pertenece a este conjunto B. ¿Se entiende? Entonces ya este conjunto B no está verificando el primer axioma que debe verificarse para que sea un espacio vectorial. ¿Estamos, chicos? ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, profe, quedó claro. Bueno, ¿qué pasa si estoy trabajando, por ejemplo, con los puntos del plano? ¿Está bien? Tales que deben verificar que y es igual a 2x más 1.
¿Está bien? Fíjense, en realidad, generalizando, yo voy a estar hablando de qué puntos, de los puntos que tienen coordenadas X, y en lugar de Y va a ser 2X más 1. ¿Está bien? En realidad yo podría ver si tomando un elemento, un vector, ¿no es cierto?, de este conjunto, que podría ser el de coordenadas x1 más 2x1 más 1, y otro vector que podría ser con coordenadas x2 y 2x2 más 1, a ver si se verifica la ley de cierre, a ver si se verifica la propiedad asociativa. Bueno, en realidad voy buscando diferentes alternativas. Ahora, una buena estrategia es empezar a ver si el vector nulo pertenece al conjunto este. ¿Cuál sería el vector nulo para este caso? El vector nulo para el caso sería el de componente 0, 0, ¿no? Ahora, ¿pertenece este vector al conjunto B? Bueno, a ver, si x vale 0, ¿qué va a pasar? Me va a quedar 2 por 0, 0 más 1. Entonces, el 0, 0 no va a pertenecer nunca a este conjunto de vectores. ¿Está bien? Entonces, fíjense que voy a decir que no es un espacio vectorial, pues no existe el vector nulo perteneciente a B, es decir, a este conjunto vectorial. Perdón, a este conjunto de vectores. ¿Estamos? Entonces, no es un espacio vectorial. ¿Está? A ver qué me ponen en el chat. Si se les corta a ustedes o soy yo. Puedo ser yo, me estaba diciendo recién que tenía conexión débil. ¿No me escuchan bien? ¿No me escuchan, chicos? Bueno, volvemos a iniciar en una nueva reunión porque ya se corta, menos de un minuto. Vuelvan a este mismo ID, por favor.